Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más para hablar acerca de, una temática que nos viene acompañando durante este 2023 y que se alargará en el tiempo, que son cuestiones de memoria histórica. La verdad es que, hemos hablado de la dictadura franquista, hemos hablado con Pablo Alcántara también de la Brigada Político-Social, hemos hablado de la Ley de Memoria Democrática y le hemos, la verdad, que prestado un tiempo aquí en el canal importante a este tema, un tema que nos parece de actualidad, que nos parece realmente importante, social y que, que se merece ya no este tiempo que le damos, sino probablemente mucho más. Es cierto que también hablamos de historia moderna, medieval y antigua, pero bueno, hoy venimos a hablar con Rosa y con Julio acerca de, la querella que hay contra la dictadura franquista y la represión de la dictadura y ciertos policías de la Brigada Político-Social. Pues estamos con ellos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Hola, buenos días. Bueno, me gustaría primero comenzar, con una presentación. Me gustaría que tanto Rosa como Julio os presentarais un poco para que nuestros oyentes y nuestros oyentes os conocieran, porque, sois historia de este país y es importante que sepan quiénes sois. Hola, buenos días. Yo soy Rosa García. Soy querellante contra Billy el Niño, el conocido como torturador Billy el Niño, que falleció hace 3 años, y otros policías, pero por torturas que sufrí cuando tenía 18 años y estaba luchando contra la dictadura. Mi querella no se aceptó y ahora mismo está ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Nosotros somos de una asociación que reivindica esa etapa de la lucha contra la dictadura que llamamos tardofranquismo. Hola, buenos días. Soy Julio Pacheco. Yo sí que he puesto una querella el 21 de febrero de este año, del 2023, y ha sido la primera que en primera instancia admitieron. Luego, por manejos jurídicos, la echaron para atrás, o sea, porque había que estudiar otra vez, pusieron un juez de refuerzo y tal, pero ahora la juez pues lo ha vuelto a admitir. O sea, que está otra vez pues pendiente de declaración. Yo igual, yo puse una tortura puse una querella por torturas contra Villarejo y otros 3 policías más de la Brigada Político-Social, y bueno, estamos esperando a ver esa declaración que digo, ¿no? Bueno, lo primero de todo, daros las gracias por estar aquí, porque me parece que es un lujo que nos podáis, sobre todo, expresar vuestras opiniones y sobre todo hablar de temas de memoria que al final son importantes, no deben caer en el olvido y sobre todo son de actualidad. Pese a que mucha gente diga que no, son temas que, al final han pasado 40 años desde, digamos, el fin de la dictadura franquista. La represión, además, se extendió más tiempo y es desde luego primordial que conozcamos esto. Bueno, lo primero de todo me gustaría aclarar que tengo la suerte de que nos conocemos porque soy amigo de vuestro hijo, Javier, al que también mando un saludo desde aquí, que no quería, digamos, dejarlo tampoco de lado. Y bueno, me gustaría preguntaros un poco acerca de la represión del Estado franquista y de esa policía, digamos, contra qué grupos iban, digamos, quién era susceptible de ser represaliado. Y bueno, también un poco también sobre la tarea que hacéis desde la asociación, la comuna, como habéis dicho antes, para intentar llevar eso a la gente, digamos, más joven como yo, que no ha vivido ese periodo y que quiere conocerlo. Pues a ver, la represión en realidad era generalizada. Precisamente por eso hay una gran cantidad de gente que sufrió detenciones, multas, cárcel, fueron expulsados de la universidad. En fin, era una represión generalizada en distintos grados, pero generalizada contra cualquiera que osara
enfrentarse a la dictadura, incluso en lo más mínimo. Hubo represión incluso contra catedráticos de la Universidad Complutense, como Tierno Galván, que fueron expulsados. Hubo represión, por supuesto, contra cualquier obrero que se ponía en huelga. O sea, de hecho, hacer huelgas hasta el año 50 y tanto se consideraba un delito de sedición y podía ser condenados incluso a muerte. O sea, para que tengamos una idea del nivel de represión brutal que hubo durante toda la dictadura. A nosotros nos tocó la última parte, lo que se conoce como tardofranquismo, eso que ellos embellecen diciendo que era una época de desarrollismo, no fue tal. O sea, el desarrollismo se basó en los sueldos bajos que había, los sueldos mínimos, por eso había tanta movilización en las fábricas, en el turismo y en las divisas que mandaron los millones de personas que se tuvieron que ir a trabajar fuera de España. Ese fue el desarrollismo. Y pues nos tocó una época muy movida. O sea, los finales de los años de vida del franquismo, con vida de Franco, fueron con muchísima contestación social, muchísima. Las cárceles empezaron a volver a llenarse. Si te quieres mirar los datos que hay sobre el Tribunal de Orden Público, que fue un tribunal que pusieron es proceso para procesar y condenar a las personas que se oponían a la dictadura, pues verías que es una curva que va ascendente a partir de los años 70, ¿no? Y nosotros, pues como militábamos contra la dictadura, en concreto en una asociación universitaria, la Federación Universitaria Democrática de España, que pertenecía al FRAP, al Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, pues sufrimos esa represión. Y Julio, pues también te puede contar. Sí, un poco lo que ha dicho Rosy, la represión era generalizada, tanto en el movimiento obrero, como el movimiento estudiantil, como el movimiento vecinal. Había mucha contestación y mucha hartura ya de franquismo, de dictadura, y bueno, y la dictadura se defendía pues con represión y terror, como se defendió durante toda su existencia, ¿no? Y en los últimos años, pues no te voy a decir que se agudizó, pero que, vamos, que no cejó, vamos, eso está claro. Entonces, la verdad es sí. que habéis hablado del Tribunal de Orden Público y justo me estaba acordando que hace unas semanas tuve la suerte de que, bueno, pues un nuevo amigo que me he echado, que es Jorge Carrillo, me regaló las memorias de Julián Ariza, que la verdad que es un libro que he agradecido muchísimo, en donde justo se habla de esto y de hecho estos datos de orden, o sea, del Tribunal de Orden Público nos muestran que una buena parte de estos encarcelados y represaliados son también militantes de comisiones en muchos casos, y que hay un movimiento obrero incipiente que en este caso está, digamos, dando guerra en las fábricas, ¿no? Ahí tenemos a Marcelino Camacho, a Julián Ariza, a vosotros, y tenemos a muchísima gente que sufrió este momento, y que también venir a hablar de esto aquí implica acabar con eso, lo que habéis hablado vosotros, de ese mito, ¿no? Que es que aquellos últimos años del franquismo fueron como la dicta blanda, ¿no? De aquel final de la dictadura de Primo y Rivera, donde parecía que todo era maravilloso y en realidad estaba habiendo una cantidad de represión, en aquel caso, en los años 20, contra los anarquistas, socialistas y demás grupos, y en este caso, bueno, contra los mismos grupos, pero años más tarde, y con técnicas y organizaciones más, digamos, bueno, diferentes. Me gustaría preguntaros, porque, claro, todo el tema de las querellas, entre otras cosas, viene por una experiencia previa, que es la experiencia argentina. Digamos, ¿cómo os ha servido esa experiencia a vosotros? Y digamos, ¿cómo desde Argentina os han ayudado? Porque sé que hay una denuncia en 2010 de, digamos, de magistrados argentinos intentando denunciar estos casos de la represión franquista. Yo te cuento. El proceso empieza un poco antes. Ya a finales del siglo pasado empezó a haber un movimiento memorialista que intentaba recuperar, por lo menos, aparte de la historia que había sido silenciada, porque lo que significó la transición fue eso, un silencio impuesto, una amnesia, como dijo Gallardón, ¿no? Entonces, quería referirme a que incluso, por ejemplo, los últimos fusilados
del franquismo fueron en 1975, el 27 de septiembre, esa vida del dictador. Franco murió matando, igual que había empezado, ¿no? Pues todo eso se le echó la capa de silencio y de olvido, y a finales de 1998, por ahí, empezó a moverse un poco este movimiento, ¿no? Y bueno, pues el caso del juez Garzón, que intentó abrir una causa, pues igual que había pasado, que se había abierto aquí una causa contra un torturador argentino, Isilingo, pues se pensó, ¿por qué no? Los crímenes del franquismo no se juzgan. Lo intentó y sufrió toda la mano dura contra él del resto de la judicatura. Efectivamente luego la absolvieron, pero la sentencia del Tribunal Supremo es demoledora para el tema de que no se podía juzgar los crímenes del franquismo. Así que dos personas que vivían allí en Argentina pusieron querella ante el juzgado número 1 de Buenos Aires, a cargo de María de Servini. Y entonces se aceptó esa querella. Y a partir de ahí se empezaron añadiendo más querellas. En el año 2012 se llevaron querellas de la Comuna. Nosotros somos de una asociación que se llama La Comuna, presos y represaliados de la dictadura por la dictadura franquista. Y se empezaron a llevar querellas contra policías. Hay que tener en cuenta que nosotros no conocíamos el nombre de los policías que nos habían torturado. Había algunos que eran, sí, famosos, como González Pacheco, alias Billy el Niño, Solsona, Conrado de la Fuente, en fin, había algunos que sí que eran conocidos, pero la mayoría no sabíamos y seguimos sin saber los nombres, ¿no? Entonces se puso, viendo que aquí era imposible, se llevó a Argentina. La querella en Argentina ha sufrido todo tipo de obstáculos. Todas las peticiones que ha hecho esta juez han sido desatendidas. En 2016, incluso la Fiscalía General, Consuelo Madrigal me parece que se llamaba entonces la fiscal que estaba, dio orden de que no se aceptara ninguno de los requerimientos de la querella. En fin, viendo que tampoco prosperaba por ese lado, en 2017 decidimos poner querellas aquí. Y en junio de 2017 se puso la primera querella contra González Pacheco, conocido como Billy el Niño. Y a partir de ahí han seguido, llevamos casi 100, vamos, de hecho llevamos 100 querellas y no ha sido admitido ninguna. La primera que se ha admitido es la de julio. Sí, como he dicho antes, la querella que yo puse fue en febrero de este mismo año, del 2023, en el juzgado de instrucción número 50 de Madrid. La querella en un principio se admitió y nos citaron incluso a declarar y todo eso. Y cuando estuvimos allí, la querella era por torturas contra Villarejo, porque la dificultad que teníamos es lo que ha dicho antes Rosa, ¿no? Es identificar las caras con los nombres. Sí que podemos identificar alguna cara de aquella época, pero los nombres, claro, no sabíamos. El caso de Villarejo, pues es igual que el caso de Villenillo, el caso incluso de este famoso, ¿cómo se llama el jefe? El Conesa. Pues bueno, como salió a la prensa tantas veces, pues enseguida lo localizamos y vimos que era uno de los torturadores, ¿no? En base a eso es donde pusimos la querella contra Villarejo y otros 3 policías más. Y bueno, y como he dicho antes, pues en principio la jueza esta admitió a trámite la querella. Nos llevaron a declarar el 14 de julio. El 14 de julio, mismo allí, cuando estábamos para declarar, nos dijeron que se había anulado la declaración porque se había pasado la querella, la había cogido un juez de refuerzo, y que tenía que estudiarla y no podía dar declaraciones. Y bueno, y se quedó así en suspenso todo. Ahora hace poco, hace unos 8 o 10 días, pues han llegado otros, según los abogados, pues han admitido que parece ser que la jueza esta, Ana María Iguacel, que es la titular del juzgado, pues lo ha recogido otra vez, ha cogido ya otra vez la querella y tenemos que, y la ha puesto otra vez en marcha, ¿no? Tenemos que ir a declarar el día 15 de septiembre y bueno, y parece que eso está todavía ahí un poco
abierta, vamos a ver qué puede pasar y los procesos, bueno, el primer proceso que es el declarar parece que está más asegurado que la otra vez, ¿no? Vamos a ver. Sí, porque es eso, se presentó la querella y luego hubo, digamos, pues eso, ha habido a lo largo del tiempo una tarea de entorpecer todo el proceso, ¿no? De que salieran todas estas querellas que entiendo, bueno, que ha sido por el Estado en general, por los jueces. ¿Y cómo valoráis esto? O sea, quiero decir, me refiero, ¿cómo consideráis que el propio Estado ponga trabas a ese restablecimiento de la dignidad de ciertas... de ciertas personas? Sé que es verdad que en esta pregunta, y dirán los oyentes que no estoy siendo objetivo, bueno, yo solo os puedo decir que soy demócrata, y entonces entiendo que esta pregunta la tengo que formular tal cual la hago. Vamos a ver, esto son derechos humanos. Aquí estamos hablando de derechos humanos. Aquí no estamos hablando de un color, otro color político. Estos son derechos humanos que además están establecidos por la ONU. O sea, y los relatores especiales de la ONU, que ha habido 2 que han pasado por España, sobre precisamente la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, tanto Pablo de Greiff como Fabián Salvioli, han llamado atención continuamente al Estado español por ninguneo, este olvido sobre las víctimas del terrorismo franquista. Aquí estas víctimas estamos anuladas. No es que seamos de segunda, es que estamos anuladas. Y para la derecha incluso no existimos. Pero es que a nosotros nos da igual, o sea, que nos da igual que lo que digan, es que nosotros existimos y tenemos unos derechos reconocidos a nivel internacional, el derecho internacional de derechos humanos. Y esos son los derechos que nosotros estamos exigiendo. No nos estamos inventando ningún derecho, ya existen. Lo que no se están es aplicando. Y no se aplican por una cuestión de voluntad política. Es verdad que con la Ley de Memoria Democrática se abrió una esperanza, pero hemos visto que no ha servido tal como está, porque incluso ese añadido que se hizo, que es al que se le dio tanto importancia de que fueran todas las leyes interpretadas según la justicia internacional, el derecho internacional, aquí cuando Julio presentó querella se presentaron 3 más. Y ninguna de las otras 3 fueron admitidas. Incluso añadiendo ese requisito que ponen siempre, ese muro de contención que siguen utilizando, que es la ley de amnistía de 1977. Así que nosotros seguimos peleando, claro, por supuesto, y vamos a seguir peleando mientras tengamos fuerzas. Y creemos, además estamos convencidos de que en esta pelea vamos a tener que contar con los jóvenes porque es una pelea, como digo, de derechos humanos. Sí, bueno, todas las querellas, por lo que claro, se han chocado contra el muro de la ley de amnistía en la mayoría de los casos, ¿no? O casos ya prescritos, cuando las torturas internacionalmente están reconocidas como que no se pueden ni amnistiar ni prescriben, ¿no? Con mi querella, de hecho, la jueza esta, en principio, ni nombró para nada la ley de memoria democrática esta recientemente aprobada, cuando eso, sino que simplemente se remitió a la ley de enjuiciamiento criminal, sin más. O sea, que sí que efectivamente hay leyes en España que pueden sortear, por decirlo de alguna manera, la ley de amnistía del 78 y 77. aplicarse del 77 y aplicar y juzgar aquí los crímenes del franquismo. Lo que falta es, pues eso, voluntad de hacerlo, voluntad política para hacerlo, efectivamente. Vamos a ver. En otro orden de cosas, habéis hablado de la ley de memoria democrática. Bueno, sobre la ley de amnistía, es, digamos, para que dejar claro a los oyentes, es la pieza angular, ¿no? de esa desestimación de todas las querellas y digamos, es la excusa, ¿no? Esa ley de amnistía para no, digamos, juzgar
estos delitos, ¿no? Que son delitos. Y eso hay que dejarlo claro. Me gustaría un poco que, digamos, ya de forma más bien general, y aunque ya habéis dado alguna pincelada, que nos valorarais la ley de memoria democrática en general y más concretamente en cuanto a en cuanto a lo que os atañe, digamos, en este caso. Pues bueno, yo es que he estado en una asociación, en una plataforma que estuvimos, digamos, trabajando sobre esa ley desde que se presentó como anteproyecto, es decir, que me conozco la ley perfectamente. Una de las reivindicaciones que nosotros planteamos en memorialismo, muchas asociaciones del memorialismo, era que precisamente se derogara la ley de amnistía de 1977. A ver, explico por qué, claro, por qué esa ley. La amnistía fue una petición que hubo durante el final de la dictadura y durante la transición, porque para que salieran todos los presos que quedaban todavía, todos los presos políticos que quedaban todavía en la cárcel. Hubo miles de manifestaciones, hubo muertos en esas manifestaciones por acción de la policía y de los grupos parapoliciales. Y se aprobó en octubre del 77, pero con una cláusula en la que no solo se amnistiaban a los presos políticos que aún quedaban, sino también a los funcionarios que se habían excedido o que habían cometido algún tipo de crimen o que se pudiera considerar algún tipo de delito en su funcionamiento. Es decir, se amnistiaba a los propios victimarios. Eso, en un primer momento, la verdad es que nosotros, que estuvimos peleando por eso, pues la verdad que no tuvimos esa consciencia, pero nos dimos cuenta enseguida porque se puso una querella por el asesinato de Enrique Ruano, muy poco tiempo después. Enrique Ruano fue un estudiante que fue defenestrado por la policía desde un 6º piso, y ahí es cuando vimos que se utilizaba esa ley, que esa ley tenía también este apartado, ¿no? Y a partir de ahí, todo lo que se ha intentado para obtener justicia ha chocado contra esa ley. No solo contra esa ley, también contra la negación a aplicar la legislación internacional sobre derechos humanos, que igualmente también existe, y el considerar los delitos de lesa humanidad, que son todos los que se cometieron durante el franquismo, como que no pueden prescribirse. Esos son las 3 pilares que nos hemos encontrado, los 3 muros que nos hemos encontrado para que se obtenga justicia. En la ley de memoria, en su artículo 29, se habla de asegurar la tutela judicial efectiva a las víctimas. Se habla también de que hay una sala, se va a crear una juez de sala que ya se ha nombrado para que lleve a cabo todo esto. De momento no hemos notado su presencia, ¿no? De hecho, nos hemos dirigido a esta juez de sala, que es Dolores Delgado, y no nos ha respondido. Así que nosotros seguimos un poco en nuestra línea, que es poner querellas. Vamos a seguir poniendo querellas. Ya digo que todas las 100 querellas que hemos puesto, solo una ha sido admitida de momento a trámite. Somos muy resistentes y vamos a seguir poniendo querellas porque es la única salida, porque a nosotros se nos debe justicia. Se nos debe justicia como víctimas de unos delitos que son de lesa humanidad, y por eso ese es nuestro cometido, conseguir esa justicia. No solamente para nosotros que estamos vivos, sino también para todos aquellos que fueron eliminados por la brutalidad de la represión franquista. Si quieres añadir algo. Pues desde luego me parece importante destacar esto sobre la ley de memoria democrática, sobre todo porque digamos que hay cierta gente que la tinta como una ley que es absolutamente maravillosa, y hay que destacar que bueno, que son que son leyes que tienen fallos, que son leyes que son totalmente mejorables, y que pues para que estas leyes salgan adelante tiene que haber una voluntad política y por supuesto
y hay que destacar si no la hay. Te voy a hacer solo un comentario. En julio de este año, el Estado español ha tenido que pasar el examen que se suele pasar en el Comité de la ONU contra la Tortura, Comité contra la Tortura de la ONU. Y la ONU, o sea, el informe final de este Comité contra la Tortura le dice al Estado español que tiene que derogar la ley de amnistía y que tiene que asegurar que se persiguen y se juzgan los crímenes de torturas producidos durante el franquismo, porque la tortura es un delito que nunca prescribe y no es amnistiable. Eso se lo acaban de decir al Estado español el Comité contra la Tortura, el Comité de la ONU. Así que te digo que es a nivel internacional, el Estado español ha recibido y sigue recibiendo recomendaciones de este tipo que desoye, que hasta el momento son desoídas, ¿no? Vamos a ver, en fin, nosotros tenemos la verdad a nuestro favor, el derecho a nuestro favor, el derecho español, el derecho internacional a nuestro favor, y vamos a seguir peleando por eso, porque estamos en justamente ese es nuestro derecho, como víctimas. Digamos... Porque, claro, es que a nadie se le ocurriría negarle, a ninguna víctima de otro delito se le ocurriría al Estado negarle su derecho. De hecho, es un derecho constitucional, el derecho a la tutela judicial efectiva. Y sin embargo a nosotros se nos deniega. Me gustaría preguntar, y ya desde el desconocimiento, si estos organismos internacionales, digamos, tienen la capacidad, y esto ya es una pregunta, ya digo, meramente personal, quizá alguno de los oyentes o alguna se le haya pasado por la mente, es si el Estado español, tras desoír todos estos consejos, tiene que pagar algún tipo de multas o tiene que, digamos, o es solo desoírlo que es tan sencillo como pasar del tema. Bueno, es el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Esto no solamente es para España, es a nivel internacional, pero hay varios países un poco en el ojo. Sí, bueno, me imagino que ahora mismo... En cuanto a los derechos humanos, en el punto de mira. Me imagino que Mali, Myanmar, todos estos países donde... Pues que esté Yemen... España, que esté el Estado español en esos niveles, pues la verdad, dice muy poco del nivel de democracia de este país, porque que esté en esos niveles en los que están países como... Bueno, ahí en el tema de la tortura, pues hay en muchos otros países en los que también se sigue ejerciendo, ¿no? Que esté ahí en el mismo nivel que otros países deja mucho que desear. Efectivamente no tienen un efecto, como dices tú, punitivo, ni tampoco no se pone multas al Estado, pero el Estado tiene que dar cuentas cada cierto tiempo, se le pone tareas y luego dentro de 4 años se volverá a decir, oiga, ¿ustedes qué han hecho conforme a esto, esto y esto? Porque entonces, quiero decir, tiene que dar cuenta el Estado y no puede mentir, porque el Estado, por supuesto, miente todo lo que quiere, pero las organizaciones, esta vez hemos presentado los informes sombra, que se llaman así, y en fin, al contrastar lo que dice el Estado con lo que decimos las organizaciones, es cuando pues se han pronunciado en este sentido. Pues la verdad es que estoy muy agradecido por esta charla por 2 razones. La primera, porque es verdad que nosotros hemos hecho, y de hecho se puede escuchar en el podcast, un programa sobre la ley de memoria democrática, que yo en su momento califiqué en muchos sentidos como un avance, y sí, me mantengo en ello, la verdad. Pero también está claro que hay que mostrar, digamos, la otra cara de la ley y el alcance de la propia ley. Y hay que verlo. Entonces, bueno, pues este programa sirve para esto mismo, para hablar sobre las propias también deficiencias de dicha ley. Y nada, la verdad que me gustaría daros las gracias. Yo creo que esta tarea es importante. La verdad que hay ciertos temas... Pues nosotros hemos hablado de muchas cosas, pasando desde los neandertales, que yo os admito que por cierto es un tema que no me interesa mucho, pero bueno, que a la gente le encantó, a todos estos temas de memoria, que a mí me fascinan y que tengo una debilidad por ellos, porque me parece que
pues lo mismo, son muy de actualidad y que están en nuestro día a día, teniendo gente que, sobre todo en el momento en el que tenemos a alguien que prácticamente te niega que hubo represión en el franquismo, que de hecho, por cierto, es algo que esta semana mismo me ha pasado y que ya me he tenido que enzarzar con una persona justo por esto. Mientras haya, digamos, ese tipo de pensamientos y ese tipo, digamos, de bueno, pues eso, de discursos, hay que combatirlos y hay que hacerlo desde luego desde la democracia y desde luego desde la verdad, ¿no? Y yo os agradezco personalmente que hayáis podido sentaros aquí conmigo a hablar de esto. No, te agradecemos nosotros a ti, desde luego. Y por supuesto, el negacionismo hay que combatirlo, porque claro, o sea, lo que no se puede negar son las fosas, existen ahí. Lo que no se nos puede negar a nosotros es lo que sufrimos, porque lo hemos sufrido y lo podemos contar. Es decir, el negacionismo puede intentarlo, pero no tiene ninguna, no solo a nivel ético, sino a nivel estético, no tiene ninguna posibilidad. Y este tipo de como tú, ¿no? Estos podcasts y este tipo de cosas, los actos que hacemos nosotros, sirven para poner las cosas en claro y yo te lo agradezco muchísimo. Pues nada, lo dicho, esta es vuestra casa. Me gustaría que en cualquier momento, cuando queráis, si en algún momento, bueno, este espacio es vuestro. Yo esto es verdad que se lo digo a todos los oyentes, o sea, a todos los, digamos, a todos los participantes de este podcast. Pero vamos, que especialmente, pues eso, que esta es vuestra casa, que aquí estamos para lo que queráis, que este es un tema con el que nadie, ninguno de los integrantes del foro, que somos unos cuantos, nos ponemos de perfil, porque creo que es una cuestión no de izquierdas o de derechas, sino de democracia y, como habéis dicho vosotros, de derechos humanos. Y bueno, pues por mi parte, pues nada, despedirme, muchas gracias. Y pues nos vemos en el siguiente podcast. Pues muchísimas gracias. Cuando quieras, un abrazo.